importante hablar acerca de lo que se está viviendo en este tiempo. Hermanos amados, la nación de Israel está entrando en una etapa preapocalíptica, pretribulacional. La situación en el Oriente Medio está tomando visos sorprendentes. No diría yo inusitados, porque todo esto estaba ya profetizado en la Biblia. El pueblo judío está viviendo hoy en día momentos de incertidumbre, en cierto modo de agonía. Los gobernantes de Israel están tratando en lo posible de poder dar una solución que definitivamente ponga fin a tanto conflicto con el pueblo árabe y los palestinos. El pueblo judío es un pueblo muy antiguo, más de 5.771 años de existencia. Un pueblo que a lo largo de la historia ha tenido que vivir momentos de horror, de sufrimiento, de persecución, de sangre, de llanto, de dolor, de muerte. Un pueblo que representa apenas el 0.5 de la población mundial. Somos apenas 18, 19 millones de judíos en el mundo, en medio de 6.000 millones de habitantes. El pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, hoy en día está viviendo en un vecindario hostil. Y lo más curioso es de que nuestros vecinos y más grandes enemigos son nuestros propios hermanos. Digo bien porque Abraham es el padre de los pueblos vecinos de Israel. Digo bien porque aún antes de Abraham, el hijo de Taré, el padre de Abraham, tuvo un hijo que se llamó Nacor, y Nacor fue el padre del pueblo de Siria. Dese cuenta que el conflicto viene inclusive de antes del nacimiento de Ismael y de Isaac. Empezó ya con Abraham y con Nacor. Posteriormente se repitió la historia, lo digo, con Ismael, padre del pueblo árabe, Isaac, progenitor de la nación de Israel, y luego posteriormente con Jacob y Esaú. Lo cierto es de que el Oriente Medio vive hoy en día momentos de convulsión que ponen en peligro la estabilidad no solo de esa región del mundo, complicada desde ya, el Medio Oriente, sino que arrastrarán a las naciones del mundo a la Tercera Guerra Mundial. Hoy en día políticos, diplomáticos, sociólogos, economistas están tratando de hallar los caminos y reuniéndose al más alto nivel para tratar de encontrar la solución, por así decirlo, la varita mágica, como ellos la han llamado, que ponga fin a un conflicto que ya tiene desatada una guerra y un momento de tanto dolor por más de 4.000 años, momentos de mucho dolor. El pueblo de Israel arrancó su historia a partir de un hombre llamado Abraham. Abraham significa padre de parentela. Después el Eterno le cambió de nombre y le llamó Abraham, que significa padre de muchas naciones. Abraham era un hombre que nació en Sumeria o Acadia, ese era su idioma, el idioma sumerio. Él nació cruzando el río Éufrates, en Caldea, el actual Irak. Abraham, al cruzar el río Éufrates, los cananeos que lo vieron llegar del otro lado del río lo llamaron hebreo. La palabra hebreo proviene del hebreo abar, que significa el que cruza del otro lado del río, el que viene del otro lado del río. De ahí viene la palabra hebreo, por primera vez utilizada en la historia en el libro de Génesis. Abraham, por ende, es el padre del pueblo hebreo. El primer hebreo fue llamado Abraham. Posteriormente, Abraham, que estaba casado con una mujer llamada Sarai, a la cual se le cambió el nombre y se la llamó Sará o Sara, princesa significa su nombre. Abraham Avinu Betzará, nuestro padre Abraham y Sara, tuvieron un matrimonio
que tenía la añadidura, la difícil coyuntura de tener a Sara como una mujer anciana y estéril. Envejecieron juntos Abraham con Sara, pero nunca habían podido llegar a tener un hijo. Llegó el momento en el cual el Eterno decidió ayudar a Abraham e intervenir directamente en la vida de este personaje que cambió la historia de la humanidad. Abraham recibió la promesa del Eterno que llegaría a tener un hijo con su propia esposa. Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21. En aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, es decir, el río Nilo, hasta el río Grandes, el río Éufrates, que está en el actual Irak e Irán, en Irak e Irak, entre los dos. Esta tierra comprendía lo siguiente: la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los canoneos, los gergeseos y los jebuseos. Mire cuántas naciones. El Eterno promete a Abraham entregar estas tierras y a sus descendientes. Pero ¿qué descendientes si él no tenía ni siquiera un hijo? Entonces el Eterno le dice: tendrás un hijo con tu mujer. Y la reacción de Sara al escuchar esto fue: creo que Dios perdió la razón. Y se rió. Y el Eterno le dijo: tendrás un hijo y le llamarás Isaac, que significa sonrisa, pero sonrisa burlona de incredulidad. Eso significa Isaac. Lo cierto es de que pasó el tiempo, pasaron los meses y no había el embarazo. No se embarazaba Sara. Entró aquel sentimiento que muchas veces invade a todo ser humano, la impaciencia, y se apoderó del corazón de Abraham y del corazón de Sara. Entonces Sara propone la peor solución que pudo haber propuesto: pedirle a Abraham que se acueste con la criada llamada Agar. En efecto, Abraham llegó a tener relaciones sexuales con la criada y de allí nació el padre del pueblo árabe. Les hablo acerca de Ismael. Allí la historia se puso cuesta arriba hasta el día de hoy. Ismael nace fruto de una relación extramatrimonial, por más consentida que haya sido entre Sara y Abraham. Yo quisiera que me acompañe a Génesis 17, versos 18 al 20. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y le llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Mire, esto es ya cuando Ismael había quedado concebido en el vientre de su madre Agar. No obstante, Dios le dice: Sara será la que te dé un hijo, tu mujer. La situación se agravó porque cuando ya la criada Agar, la egipcia Agar, estaba embarazada, empezó a mirar con menosprecio, con desdén a su patrona, con soberbia y altivez. Esta situación provocó que Sara decida expulsar a la criada, botarla en estado de gestación. Según las leyes del derecho laboral, hoy Sara haciendo eso iría a la cárcel. Porque tú no puedes despedir a una mujer gestante en ninguna oficina. Te costaría un buen juicio laboral y una muy buena indemnización económica.
Pero en aquel tiempo no era así. Sara expulsó a la criada. Esta mujer en estado de embarazo caminaba en el desierto, probablemente a una temperatura recontra altísima, con un poco de agua, y se le acabó. Esta mujer esperaba solamente la muerte en el desierto. Su patrona la había expulsado y estaba vagando por allí. Y en medio de su aflicción, en medio de las dunas de arena del desierto del Negev, se aparece el ángel del Eterno, el mensajero del Eterno. Génesis 16, verso 9 al 12, cuenta lo que pasó en este encuentro entre el mensajero del Eterno, un ser celestial, el cual en la teofanía cristiana es interpretado como el Mesías. Y el ángel del Eterno, el mensajero principal, en Génesis 16, 9, le habla directamente a Agar la egipcia. Le dice: volvé a tu señora, regresá a la casa de tus patrones, anda donde tu patrona, y ponte sumisa, humilde, bajo su mano. Porque Agar había caído en la soberbia. Al verse embarazada dijo: bueno, mi patrona no le pudo dar un hijo a mi patrón, ahora la heredera seré yo, con mi hijo. Ahora sí, yo voy a ser la beneficiada. Y entró en altivez. Y aquí el ángel le dice: humíllate y regresa donde ella. Le dijo también el ángel del Eterno: multiplicaré tanto tu descendencia. Y pongo énfasis, tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Quién diría? De aquella mujer egipcia llamada Agar, concubina de Abraham, nacieron hasta el momento millones de ismaelitas. Sí, con solo decir de que hoy existen 800 millones de ellos. Solo hoy, al momento. Imagínense a lo largo de la historia. 800 millones existen de árabes. Y le dice: no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el Eterno, el ángel del Eterno: he aquí has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás su nombre Ishmael, Ishmael, que significa el Señor escucha. Porque el Eterno ha oído tu aflicción. Y aquí viene la parte difícil de la profecía, tal vez lo doloroso para esta mujer. Saber cómo sería su hijo en el futuro no iba a ser una muy buena noticia. Verso 12. Este hijo, le dice, será un Ish Hamas, en hebreo, un varón fiero. ¿Qué quiere decir esto? La palabra fiero ha sido traducida en distintas versiones, en distintas maneras. Se traduce fiero como salvaje, indomable, violento, cruel, sanguinario, asesino, asno que vive en el monte y que es indomable. Salvaje, indomable, violento, cruel, asesino, sanguinario, asno que vive en el monte. La traducción aramea lo llama rebelde, indomable. Lo más curioso es esto, que la palabra en el idioma hebreo en este versículo es Hamas. ¿Les suena familiar? El grupo terrorista más violento del Oriente Medio, en la Franja de Gaza, inclusive más que el mismo Al Qaeda de Bin Laden. El grupo Hamas es la pesadilla de Israel. Y su nombre proviene nada más y nada menos que de este versículo del Génesis. ¿Cómo la historia de hoy no es otra cosa que la comprobación de la profecía del ayer? Ismael, un hombre fiero, así lo describe la Biblia.
un hombre agresivo, sanguinario, derramador de sangre, violento y cruel. Hoy en día ver la historia del mundo árabe con la lupa del tiempo nos hace ver cómo Mohammed, del cual hablaré más adelante, Mahoma, el más grande profeta de la religión musulmana, arrasó pueblos enteros a punta de espada, sometió a las naciones a su nueva religión. Pero lo más impresionante es que hoy el mundo árabe se ha convertido en el de mayor peligro, una bomba de tiempo para el mundo occidental y tal vez para la misma civilización. Cuando uno mira la bandera de Arabia Saudita, la nación madre del mundo árabe, la primera nación que funda Ismael, uno se sorprende al observar la bandera de Arabia Saudita. Ese fondo verde es resaltado por la presencia de una espada blanca, una auténtica señal y muestra del carácter bélico de este pueblo. Hoy en día, muchos pueblos de religión árabe, de religión musulmana o islámica, que es profesada por la mayoría de los árabes, porque no todos los árabes practican el Islam, hay árabes que se han convertido al Evangelio y ahora son perseguidos a muerte. Déjeme decirle, esta religión ha fusionado en este tiempo su concepción religiosa a un fanatismo político e ideológico y ha creado una verdadera zozobra en el mundo. La religión islámica está creciendo de una manera impresionante, impresionante. Católicos, ex evangélicos, budistas, hinduistas, ateos y socialistas han agarrado una profunda simpatía hacia el mundo árabe y se están convirtiendo en la religión musulmana. 1.200 millones de personas en el mundo son islámicas de religión. Mahoma tal vez nunca se imaginó que tanto hubiese crecido su fe y se hubiera diseminado en el mundo la religión que él fundó. Pero lo repito, el Islam hoy en día le está creando verdaderos problemas a la humanidad. Pregúntenle a los norteamericanos el 11 de septiembre del 2001. Solo pregúntenles a ellos lo que pasó. Y eso es lo que dice este versículo 12, que será un hombre fiero, su mano será contra todos, es que no ha hallado reparo. El terrorismo religioso se ha convertido en un arma for export, para exportación de los radicales islámicos. Está llegando una religión a la buena o a la mala, pero está llegando. Y la mano de todos contra él, y él delante de todos sus hermanos habitará. Este versículo está mal traducido en la Reina Valera. El original no dice delante de todos sus hermanos habitará, sino en oposición a sus hermanos habitará. La palabra habitar implica territorio, por ende dominio geográfico, pero la declaración en el hebreo es en contra de todos sus hermanos habitará, y sus hermanos somos los judíos. O sea que aquí Dios le está diciendo a la mismísima madre del pueblo árabe que el pueblo ismaelita viviría desencadenando una guerra contra sus hermanos judíos por territorio. Pero qué curioso, cuando uno mira el espectro geográfico del Medio Oriente, haya dos detalles. Primero, que en la Biblia el dueño de la tierra es Dios. De acuerdo a Génesis capítulo 1, verso 1, en el hebreo dice lo siguiente, yendo de derecha para izquierda, porque así es como escribimos en árabe y en hebreo, de derecha para izquierda, idioma semítico. Semítico es cuando desciende de Sem. Sem fue uno de los hijos de Noé. Sem fue el padre de los pueblos del Oriente Medio, fue el antepasado del mismísimo Abraham. En el hebreo dice, Bereshit bara Elohim, vet Hashanamayim vet haaretz.
En el principio creó de la nada Dios los cielos y la tierra. 7 palabras. Denle un aplauso al Señor. Por ende, el dueño de la tierra no es el hombre, es su creador, el que hizo los cielos y la tierra. La tierra le pertenece a Dios. Y de acuerdo a Levítico 25:23, el Eterno habla a Moisés y a la nación de Israel y le dice: Haaretz, la tierra, no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Dios reclama para sí la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos somos forasteros y extranjeros para con Él. Y Dios, que creó la tierra, decidió un buen día hacer una repartición del pastel que Él mismo fabricó. ¿Qué puede decirle uno a Él? Si Él es el dueño del pastel, Él decide cómo lo reparte. Y Dios decidió a Abraham entregarle una porción geográfica. Le dijo Dios: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Quién puede impedirle a Dios entregar lo que es de su propiedad? Y Dios se la entregó para que su descendencia habite aquel lugar. Pero ¿cuál descendencia? Pasaron los meses y Sara, milagrosamente Sara, dio a luz un hijo, el cual fue llamado, de acuerdo a la profecía, Isaac. De acuerdo a Génesis 17:19, ciertamente le dijo Dios a Abraham: Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y se cumplió. El nacimiento de Isaac ocurrió. E Isaac, el padre del pueblo judío, heredero de la tierra que Abraham había recibido de parte de Dios, se convierte en el legítimo propietario de aquel territorio geográfico. Pero Israel, a lo largo de la historia, si bien es cierto, ocupó la tierra prometida, siglos después, cuando salimos de Egipto por mano del Eterno a través de Moshe Rabenu, de nuestro rabino y maestro Moisés, salimos de la tierra prometida e ingresamos en ella a la cabeza de Yehoshua, de Josué. Entramos a la tierra prometida, dominamos esa tierra durante muchos años después de haber sometido a los pueblos cananeos como Dios nos los ordenó. Tuvimos que afrontar otro problema muy serio, que a causa del pecado, en especial la idolatría y la inmoralidad sexual, estos dos pecados siempre van de la mano, la idolatría y la inmoralidad sexual, a causa de esos pecados, la nación de Israel empezó a perder guerra con sus enemigos y con sus vecinos. Dios le dijo a Israel: si ustedes me desobedecieren, yo no los ayudaré en la guerra cuando vuestros enemigos los arremetan. Ellos vendrán por un camino y ustedes escaparán por 7. Pero si ustedes me obedecieren, uno de ustedes hará correr a 100 de ellos. ¿Pero qué pasó? Israel desobedeció. Al desobedecer, perdimos guerras. Y al perder guerras, perdimos territorio. ¿Y ahora qué es Israel? Un territorio minúsculo, pequeño como esta república, El Salvador, exactamente del mismo tamaño. Y eso, un poco menos Israel que ustedes. Pequeño territorio. En medio de 57 naciones árabes. Israel no tiene la dicha que ustedes tienen. No la tienen. Ustedes viven rodeados de Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y han convivido, pese a ciertas diferencias territoriales, conflictos bélicos que se dieron en los siglos XVII y XVIII, convivieron y conviven pacíficamente con ellos. Pero nosotros no podemos entrar a tierra musulmana porque nos matan. Ustedes sí pueden entrar a Guatemala, pueden entrar a Honduras y a Nicaragua. Es más, tienen hasta un convenio migratorio, el C4, que les faculta visitar los 4 países. Nosotros no podemos entrar a una tierra musulmana, entramos pero ya no salimos. Y la diferencia es
que ellos sí quieren entrarse al nuestro, pero no para vivir, sino para exterminarnos. Israel vive una situación difícil. Israel ocupa 21.000 kilómetros y está rodeado por un mundo árabe que detenta 12 millones de kilómetros. 12 millones de kilómetros dominan ellos. E Israel apenas 21.000 kilómetros. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto conflicto? Si Israel es tan chiquitito y ellos todo un imperio territorial, ¿por qué pelean por la tierra? Porque simplemente, lo he dicho y lo repito, para el mundo islámico, para el mundo musulmán, para la nación ismaelita o árabe, que es la misma, la presencia de Israel en medio de su espectro geográfico es una intromisión indeseada. La presencia de Israel en medio de la tierra árabe es una espina clavada en el ojo. Y vaya que molesta. Y ellos están decididos no a quitarse la espina del ojo. A ellos no les importa quedarse ciegos y arrancarse el ojo a sí mismos con tal de sacarnos a nosotros. Literalmente, como dijo Dios a Agar la egipcia, verso 12, él será un hombre sanguinario, fiero, dispuestos no a quitarse la espina, sino a arrancarse el ojo. El pueblo árabe tampoco es que quedó a la deriva en la época de Abraham. No, no podemos tampoco nosotros obviar. La Biblia es clara. El libro de Génesis, Bereshit en hebreo, presenta el origen del universo, el origen de la vida, el origen del planeta Tierra, el origen del ser humano Adán, el origen de las primeras civilizaciones, el origen del pueblo árabe, el origen del pueblo judío, el origen de toda la historia humana. Está en ese libro del Génesis. Y sin duda alguna, este libro, la Biblia, presenta con claridad no solamente el origen del pueblo judío, sino también del pueblo árabe. Génesis capítulo 25, versículos 5-6, describen que Dios le dijo a Abraham, y él obedeció, en cuanto a la tierra que deberían quedarse distribuida para que vivan los descendientes árabes. En pocas palabras, Dios no dejó a la deriva al pueblo árabe. No, la misma Biblia describe que Dios les entregó un territorio a ellos para que tengan donde vivir. Génesis 22, versos 5 y 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía a su heredero Isaac. ¿Qué cosa tenía Abraham? Tierra. Lo más importante, tenía tierra, bienes. Se lo entregó a Isaac. E Isaac es el padre del pueblo judío. Pero el bien más preciado aquí es el territorio. Entienda. Es el territorio. Pero a los hijos de sus concubinas, entre ellas Agar la egipcia, Abraham les entregó regalos. ¿Usted qué cree, que Abraham era un hombre miserable, un hombre pobre? Abraham, felizmente, no era el predicador que desde Guatemala roba el money al cash y deja en la luna a los demás. No, no era un lunático. Era un hombre de fe, no era un lunático. Pero Abraham sí era un hombre bendecido. De acuerdo a Génesis 13:2, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y obviamente tenía el territorio. Era un tremendo hacendado. Imagínese el territorio que Dios le entregó a Abraham. Le dice desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el Éufrates. Todo el Oriente Medio le pertenecía a él. Tremendo territorio.
Entonces Abraham repartió, dice que todo se lo entregó a Isaac, o sea, tierra, lo principal es tierra. Porque Dios le dijo, mi pacto será con Isaac, no con Ismael, enseguida voy a hablar de eso. Pero a los hijos de las concubinas les entregó regalos, dones, obsequios. Pero mire lo que hizo Abraham, los envió lejos, o sea, váyanse para allá, lejos de Isaac, su hijo. Mientras él vivía, pero cuando murió Abraham, la cosa cambió, los hijos se le vinieron contra Israel, contra Isaac. ¿Dónde los mandó a vivir? A la tierra de Oriente, o sea, a Arabia Saudita, al desierto del Arabá. Allí los mandó a vivir. Abraham dijo, ok, yo no quiero problemas entre mis hijos. A ver, tú para allá y tú para allá. Abraham soportó 10 pruebas en su vida. De eso no puedo entrar en detalle. 10 pruebas. 10 pruebas. Una de ellas fue que tuvo que casi sacrificar a su hijo en el altar. Esa fue una más terrible de todas. Pero entre otras de las pruebas que nosotros los judíos estudiamos en la Torá, en el Pentateuco, está que el mismo Abraham tuvo que escuchar a la mujer, a la esposa, que le dijo, expulsa a la mujer y al niño. Fue una prueba para él, botar a sus hijos. Y entre ellos a Ismael tuvo que decirle, vete a vivir por allá. No podían vivir juntos los dos hermanos. Los mandó a vivir a la tierra del Arabá. Y allí los descendientes de Ismael se establecieron y vivieron en el desierto. Y no es fácil vivir en el desierto. Ellos tuvieron que peregrinar de un lado a otro. Y se les llamó por primera vez en la historia a los descendientes de Ismael beduinos. La palabra beduino proviene del árabe badawi o badawi, que quiere decir nómada. Nómada. Los árabes fueron nómadas en el desierto, nosotros los judíos en todo el mundo. Hemos vagado por todas las naciones. Lo cierto es de que el pueblo judío y el pueblo árabe tienen muchas cosas en historia común. Ancestro común, padre común, madre diferente. Y vaya que sí, esto tuvo mucho problema a lo largo de la historia para Israel. El pueblo árabe creció, se fortaleció, desarrolló su historia en un marco geográfico como cualquier otro pueblo. Dios bendijo a la nación árabe solo por el hecho de ser descendientes del mejor amigo que Dios tuvo, Abraham. Abraham confió en el Eterno y fue llamado amigo, cuate, parcero, pana, pata, chochera de Dios. De acuerdo a Génesis 17, 18 al 20, ya. Génesis 17, verso 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, le haré prosperar y lo multiplicaré mucho, en gran manera. 12 príncipes se engendrarán, pero no era un G12. A Dios gracias. No eran 12 giles. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra gil? Nosotros en el sur, en Bolivia, Argentina, Uruguay, gil lo llamamos al tonto. No era un G12, no eran 12 giles. Que se comen el arroz con pollo mientras los otros ponen la plata, para que el jefe de los 12 viva como un magnate pidiendo plata como mendigo. Mire, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero ¿qué hay que ver este propósito?
La Biblia no es para leer. Para leer, cómprese un periódico. Entre a elsalvador.com y vea las noticias de El Salvador. No, la Biblia no es para eso. La Biblia es para escudriñarla. La Biblia es para analizarla y digerirla, palabra a palabra. ¿Cuánto alaban a Dios? Mire cómo interpretan los árabes esta profecía, porque los árabes, si bien es cierto que hoy tienen como libro de religión el Corán, no siempre fue así. El Corán recién fue escrito 600 años después del Apocalipsis, pero ya antes leían ellos la Biblia. Ellos leían la Biblia, y al leer la Biblia tuvieron que leer Génesis. Y al leer Génesis tuvieron que entender lo que Dios decía de ellos. Y aquí está claro y textual, contundente. Pero ahora, ¿qué interpretación le dan ellos? Ellos interpretan este versículo 20 del Génesis 17 de la siguiente manera: 12 príncipes engendraré y haré de él una gran nación. Es cierto, Ismael tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos fundaron 12 tribus, que a la vez fundaron 12 naciones, y que de esas 12 naciones llegaron a consolidar hoy 56 países y a tener 800 millones de habitantes ahí dentro. Sí, nadie va a negar. Pero ellos entienden la parte final del versículo de una manera muy diferente a lo que tú o yo podríamos haber imaginado. El versículo cierra con la frase: haré de él una gran nación. ¿Cómo entienden ellos esto? Sencillo. Para ellos, nación y religión no se pueden separar. Para ellos, el país debe profesar una religión, y en este caso la islámica. Ellos entienden que hacer del territorio una gran nación implica que su religión se va a imponer en el mundo entero. Escúcheme acá. Ellos ambicionan, anhelan, sueñan, viven, mueren y matan. Viven, mueren y matan. Morir matando, porque piensan que así van a entrar al cielo y alcanzarán la salvación y la vida eterna. Morir matando. Bueno, ellos entienden que hacer una gran nación implica que todas las naciones del mundo, escuche, todas las naciones del mundo deben reconocer a Alá por Dios, a Mahoma o Mohamed por profeta, el Corán como libro de revelación, y dejar al Dios de la Biblia, dejar al Hijo de Dios y dejar la Biblia por un lado. E imponer su religión, exportar su religión al mundo entero, y así consolidar una gran nación musulmana. Aquí no dice, solamente dice gran nación, no dice musulmana, pero ellos entienden una gran nación musulmana que abarque el mundo entero. Pero hay un problema, qué curioso. Ellos quieren llevar su religión al mundo, sí, desde su marco geográfico, claro, pero en medio de ellos está Israel, que no cree en lo que ellos dicen. Ay, 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 casa de herrero, cuchillo de palo. Para ellos eso es un desafío. ¿Cómo puede ser posible que un minúsculo país de 21.000 kilómetros ose enfrentar a 12 millones de kilómetros? ¿Cómo puede ser posible que 18 millones de judíos, de los cuales solo 11 millones están en Israel, osen levantar la voz y una creencia diferente ante 800 millones? No, pues hay que acallarlo, hay que aplastarlo. Hay que sacarse la espina del ojo al precio de quedarse tuerto o ciego, pero la cosa es sacarla.
la presencia de Israel en medio de los países musulmanes es un serio problema. Porque pone en la balanza, ¿qué pesa más? ¿La Biblia escrita por el pueblo de Israel mayoritariamente o el Corán? ¿Es Yeshua, Jesús y los profetas judíos o Mahoma? O Mahoma. Y por último, ¿es Alá o Hashem? El Dios de Israel. Es que ahí está el problema. El conflicto del Medio Oriente no es territorial. Y eso es lo que no quieren entender los políticos. El conflicto territorial es la excusa al conflicto religioso. Mira, hermano, yo soy abogado y soy sociólogo. He estudiado Derecho Internacional. No diré que soy un erudito en ese tema. Yo me especialicé en el derecho penal. Pero tengo nociones generales de lo que es el derecho internacional. Y como sociólogo puedo comprender lo que pasa en los fenómenos sociales. Pero no sé qué pasa aquí con los políticos que entienden todo a la manera yanqui. Y la manera yanqui es la política. Pero la manera islámica y la manera judía es primero Dios, luego la política. Entonces, crea un mayor entrevero porque en el afán de arreglar el conflicto del Oriente Medio meten más gasolina al fuego. Y no logran solucionar esta crisis que se agrava minuto que pasa. Segundo que pasa, el conflicto del Oriente Medio aglutina a mayor cantidad de países y los envuelve en una espiral que se los está tragando a todos. Israel es la manzana de la discordia en este conflicto para el mundo. Ahora, ¿qué ha pasado con el pueblo judío? El pueblo de Israel, al igual que el pueblo árabe, desarrolló su historia. No siempre hemos tenido bronca con los países árabes, no crea. Muchas veces hemos tenido que soportar invasiones conjuntamente, porque cuando los romanos entraron, los romanos masacraron árabes y masacraron judíos. Y los árabes nos tuvimos que unir con los judíos contra ellos. Y recordar que entre todos somos hermanos de sangre por la parte de Abraham. No crea usted que toda la vida hemos estado en conflicto los dos. Han habido periodos largos de la historia en que judíos y árabes hemos convivido pacíficamente. Es más, miles de años los judíos hemos vivido en tierra árabe. Cuando nos echaron de nuestra tierra, fuimos a vivir a los países vecinos. Al primer lugar donde tú escapas, ¿dónde es? Al vecino. Y tuvimos que vivir en tierras árabes. Tenemos cantidades de judíos árabes, judíos marroquíes, judíos iraníes, judíos afganos, judíos iraquíes, judíos turcos, como Saulo de Tarso en la Biblia, que no era un judío israelí, era un judío turco. Vea usted. Hemos convivido con ellos, hemos vivido en medio de ellos, pacíficamente, bien. Pero claro, la historia giró. La historia tuvo un cambio, un giro. Primero, cuando Yeshua nace, cuando Jesús nace, y la mayoría de los judíos rechazan el mesianismo de Yeshua, se agravan mucho las cosas. Porque la negación al Mesías por parte de la mayoría de Israel y muchos pecados que ya se venían aglutinando, porque si usted mira a los profetas de la Biblia, aún antes de que Yeshua nazca, los profetas de Israel fueron duros con el mismo pueblo. Confrontaron el pecado de la misma nación y le dijeron, Isaías, Jeremías, Ezequiel, por favor, el mismo Moisés. Moisés le dijo a Israel, el Eterno los esparcirá por todas las naciones del mundo, por su pecado. Y eso pasó. O sea que un punto de inflexión en la historia fue precisamente el nacimiento de Yeshua, su muerte, su violenta muerte, y posteriormente la invasión romana, que entró con todo.
su peso. Ya estaban los romanos ahí, pero agravaron el yugo. Porque en la época en que Yeshua vivió, los judíos se levantaron en armas contra los romanos una y otra vez. Y millones murieron crucificados, otros quemados, vivos. Y finalmente la famosa rebelión de Masada con Bar Kokhba, cuando los judíos subieron a lo alto de una montaña en Masada, en Israel, y los romanos luchaban y luchaban para acabar con ellos, con los rebeldes que se habían alzado en armas contra ellos, y buscaban sacarlos de ese baluarte que habían construido ahí arriba en la punta del cerro. Y Bar Kokhba, al verse rodeado y que ya faltaban los alimentos, dijo: pues bueno, es mejor morir a manos de un hermano que de un pagano. Es mejor morir a manos de un hermano que de un pagano. Y Bar Kokhba les dijo a los judíos que estaban en Masada: aglutínense de a 10 y uno mate a 9. Y vamos reduciendo. Y finalmente solo quedaron 2. Uno mató al que quedaba y después ese se mató a sí mismo. Cuando entraron los romanos no había uno vivo. Era preferible morir a manos de nuestro hermano que de ellos. Un suicidio masivo. Un homicidio-suicidio colectivo. E Israel vivió momentos de dolor en ese periodo de la historia. Se agudizaron. Entonces los romanos dijeron: bueno, aquí hay que acabar con los judíos y sacarlos de esta tierra. Saquémoslos. Y no fueron a los únicos que sacaron, porque también muchos pueblos árabes fueron desarraigados por los romanos. Entonces los judíos tuvimos que escapar, salir. Yeshua lo había dicho. Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En Mateo 24:2. Y el templo fue arrasado y los judíos fuimos desperdigados por todo el mundo. Moisés ya lo había dicho: los esparciré a todas las naciones de la tierra. No habrá nación donde no lleguen. Y eso ha pasado. Judíos salvadoreños, judíos nicaragüenses, judíos hondureños, judíos guatemaltecos, judíos panameños, judíos bolivianos, judíos uruguayos, judíos argentinos, judíos americanos, judíos africanos, judíos europeos, judíos asiáticos, judíos árabes. En todas las naciones del mundo. Una dispersión impresionante. Pero ¿qué pasaba al mismo tiempo con el pueblo árabe? Se fortaleció, se creció, desarrolló. Encontraron en su territorio nada más y nada menos que la sangre de la economía. Se encontraron tremenda mina de oro los árabes sin buscarla. Empezaron a excavar y apareció un aceite negro y dijeron: ¿qué cosa es esto? Y dijeron: cocosita es. ¿Para qué servirá? Y de pronto descubrieron que ellos estaban sentados sobre un barril de oro. Abrieron el barril y descubrieron que tenían petróleo para cientos de años. Suficientes para ser un imperio económico. Y cuando vino la famosa revolución industrial que cambió la historia de Europa y del mundo, el petróleo alcanzó un poder y un valor inconcebible para la mente humana en otros tiempos. No en vano lo llamaron el oro negro, oro puro, a flor de tierra, literalmente. Y a partir del petróleo, la industria de la gasolina, el gas, los químicos, los carburantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y los árabes no desperdiciaron ese regalo que Dios les dio. Porque Dios le dijo a la nación árabe, por medio de Abraham: en cuanto a Ismael, también te escuché, he aquí que le bendeciré. Lo haré prosperar, lo multiplicaré. Y lógico, claro que sí, pues. Eso pasó, fue bendecido. Dígame, ¿qué país al tener petróleo es pobre? Mire, lo cierto es que, mire lo que pasa. Estos países árabes, en los últimos años, le estoy hablando desde la década de 1950, 1960, que es cuando el petróleo alcanza su mayor auge,
su nivel máximo de comercialización y de valoración en las bolsas de valores, el petróleo en manos de los árabes cae en pequeñas familias, en pequeños grupos. Y los árabes cayeron bajo la tiranía de sus propios hermanos, de sus propios gobiernos. Pero a lo largo de estas semanas se desató una tremenda gripe de democracia en el mundo árabe, algo insólito, porque para la mentalidad árabe la democracia es una aberración. Ellos no entendían, hace años atrás, pregúntenle a los árabes de hace siglos, si es de que ellos comprendían lo que era ir a votar a las elecciones para elegir a un presidente. Por favor, esto es cultura greco-occidental. Por favor, ¿cómo le van a venir a decir a un musulmán que cree que solo Alá es el dueño del poder y dueño de poner a alguien en el gobierno y luego Alá quitarlo? Para ellos no entra en la racionalidad entrar a votar por un presidente. Ahora, ¿a dónde estamos yendo con esto? Estos países árabes en estos días han entrado ya en un cansancio, hay que reconocer un tremendo hastío. Como dijo Maquiavelo en su obra, Maquiavelo en su libro, El Príncipe, dijo Maquiavelo, tener el poder total corrompe totalmente. Y eso es lo que les ha pasado. Estos gobiernos árabes que han entrado en la década del 50, del 60, están gobernando hasta ahorita. Mira, increíble. El presidente de Egipto, 40 años en el gobierno, el otro le lleva 30. O sea, en algún momento casi Fidel Castro. O sea, el gobierno ya está, adueñarme del poder, o sea, agarrar y convertir al país en mi hacienda. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Los árabes exportan petróleo, viven no más bien, pero también hay pobreza. Ahora quieren sacar a esos gobiernos que están durante muchos años ahí dentro. Y desgraciadamente, ese es el problema, que cuando un país árabe se resfría, el que estornuda es Israel. Afecta directamente, perjudica. Porque hoy en día, estos países árabes han entrado en una tremenda cruzada para tumbar presidentes. Pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo árabe? Y aquí va el punto. Que en los países árabes ahorita se ha desatado una serie de revueltas. No le digo, es una gripe. Se han contagiado uno tras de otro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que este virus de gripe democrática, por así llamarlo, que ha inundado las calles de los países árabes, quiere ser capitalizado. Es que a rey muerto, rey puesto. Quiere capitalizarlo. ¿Quiénes? Qué increíble. No políticos árabes que quieren democracia en sus países. Discúlpenme, por favor. La democracia para ellos es un chiste. Lo que quieren hacer es utilizar el arma que más le gusta a Estados Unidos, la democracia, utilizar el arma democrática para tomar el poder, no demócratas, sino terroristas. Al presidente Ahmadinejad de Irán, hablando ahí en un videíto, escuche lo que dice en el video Medio Oriente, creo que es, ¡muerte a Israel! ¡Muerte a Israel! ¡Muerte a Israel!, está gritando Ahmadinejad. Los judíos son judíos, habla uno de los discípulos de él. Lucha contra ellos donde sea que estén, donde sea que los halles, mátalos. Donde estés, mata a judíos y americanos. El que se amarra explosivos a sí mismo o a su hijo y explota entre los judíos será bendecido. El que se amarra a sí mismo explosivos o a su hijo y explota entre los judíos será bendecido. Gracias, detenga ahí. Dese cuenta, esa mentalidad. El presidente iraní y su gente más cercana promueven hoy en día un de terrorismo, pero recontra masivo. Hoy en día Israel está siendo amenazado de exterminio nuevamente, y por el presidente de Irán. Acabamos de ver el video. Muerte a Israel, que significa muerte a los judíos, muerte a los judíos. ¿Y qué fue lo que dijo Adolfo Hitler? Acaben con los judíos. Es el mismo discurso. Ahora ya no nos llaman judíos, nos llaman Israel nomás. Acabar. Y desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no se levantó otro psicópata loco después de Hitler como el presidente iraní Ahmadinejad, que declaró que Israel debe ser borrado del mapa. Miren lo que pasó en la historia. En 1947 la Organización de Naciones Unidas se reúne en Nueva York para evaluar y analizar lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial.
Y ellos evalúan y analizan y descubren, confirmando, que no solamente fue Hiroshima y Nagasaki, no, eso fue solamente la cereza sobre el pastel de tremenda masacre, de tremenda matanza. 6 millones de judíos habían muerto. Y no es de que el mundo no lo sabía, porque el Papa católico de aquel tiempo fue cómplice, alcahuete de lo que estaba pasando. Sabía perfectamente lo que estaba pasando en los campos de concentración. Es más, lo tenía ahí a Benito Mussolini, que era el aliado de Hitler, viviendo en Italia, gobernando Italia. El mundo supo lo que estaba pasando con los judíos. Otra cosa es que se hicieron los locos. Se hicieron los locos. Y cuando ya murieron los 6 millones de judíos, ya fue tarde. Y quisieron más o menos tapar la situación. Pero bueno, Dios se lo permitió, creando o dando lugar a la creación de un Estado judío, ya que los judíos por fin dejemos de ser judíos errantes y tengamos una patria propia donde vivir. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, donde mi abuelo sobrevivió, 36 hermanos, primos, sobrinos y familiares de él murieron en los campos de exterminio. A ver, y después dicen, el holocausto nunca existió, es una mentira de la historia. Imposible que hayan muerto 6 millones de judíos. Bueno, para aquellos que dicen que no hubo la masacre de judíos en Europa, tengo una sola pregunta. Díganme, por favor, ¿dónde está mi familia? Solamente respóndame eso. Díganme, ¿dónde está mi familia? Y qué curioso, 6 millones de judíos preguntarán lo mismo por los 6 millones que murieron. Entonces, ¿qué ocurrió? El pueblo judío soporta tremenda masacre, tremendo diezmar de su población en Europa. Los judíos en Europa mueren de manera trágica y no es la primera vez. Ya los católicos nos habían masacrado en la Inquisición. Entonces, ¿qué pasó? Las Naciones Unidas se reúnen en 1947 y toman la decisión de promover la creación de un hogar nacional judío. Les decía, cuando estábamos en los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué era lo que nos decían los europeos? Raus, Juden, raus, gehen Sie zu seine Erde. Así decían en alemán. Váyanse judíos, fuera, fuera, váyanse a su tierra. Y ahora que los judíos estamos en nuestra tierra, ¿qué nos dicen los árabes? Lárguense de aquí. Eso nos dicen. ¿Y qué ha pasado? En 1947 se reúne la ONU y las Naciones Unidas deciden, bueno, a tanta presión del sionismo también, y tuvo que levantarse fuerte para que de una vez, en solidaridad a nuestros hermanos que estaban viviendo en condiciones paupérrimas en Europa y que corrían el riesgo de todavía morir, ya miles de judíos habían tenido que escapar de Europa, venirse hacia Latinoamérica, caso de mi abuelo, millones de judíos tuvieron que escapar a distintas partes del mundo saliendo de Europa como pudieron.
Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia.